Para todos los mexicanos, que es este domingo las votaciones. Así es, Chemita, muchas gracias. Y efectivamente, nuevamente presentando a María Marván. ¿Cómo está, María? Buenos días, mucho gusto, muchas gracias. Y a Francisco Guerrero, gracias, Francisco. Muchas gracias por invitarnos. Y están aquí para responder cada una de las preguntas que nos han hecho. Y por supuesto, antes de empezar con estas preguntas, nos gustaría que viéramos esto, que es muy importante para el próximo domingo, por favor. ¿Cómo votar por las candidatas y los candidatos propuestos por los partidos políticos y las coaliciones? Hay candidatos propuestos por un solo partido político y otros que están en coalición. Si el nombre de la candidata o candidato que elegiste aparece en un solo recuadro, marca exclusivamente ese recuadro. Si el nombre de la candidata o candidato que elegiste aparece en 2 recuadros, puedes marcar 1 o 2 recuadros. Si el nombre de la candidata o candidato que elegiste aparece en 3 recuadros, puedes marcar 1, 2 o los 3 recuadros. Estas formas de votar aplican para la elección del presidente, senadores y diputados. Más información para conocer las candidatas y los candidatos de tu localidad, visita ife.org.mx. IFE. Pues esta era una de las preguntas. Sí, y muchísimas preguntas que tenemos, ¿no? Efectivamente, ¿qué les parece si comenzamos? Porque la gente ha participado muchísimo. La primera, muy importante, ¿cómo ubicar mi casilla, María? Hay encartes en los periódicos, pero hoy día hay 2 formas. Si tenemos internet, vía internet, hay una aplicación de Google Maps, ponemos nuestra sección electoral que está claramente marcada en la credencial y ahí no solo nos dice dónde está la casilla, sino inclusive nos da el mapa de cercanía, inclusive hasta con fotos. Y la otra posibilidad es hablar al teléfono del IFE, si es que no manejamos internet, 01800 433 2000, y ahí con mucho gusto le dan la dirección exacta donde está su casilla. Que muchas veces está cerca de su lugar de residencia, ¿no? Siempre está cerca de su domicilio. Recordemos que votamos cerca de donde vivimos, entonces la casilla no puede quedar muy lejos. A unos les queda pared de por medio y a otros un poquito más lejos, pero siempre está cerca. De acuerdo. Siguiente pregunta, dice, me robaron mi credencial del IFE. Al solicitar la reposición me dijeron que no se puede hacer nada hasta después de las elecciones. Tengo una copia u otra identificación. ¿Puedo votar? No, solamente puedes votar con tu credencial vigente. Si por desgracia la extraviaste, la perdiste, todavía hace algunos días era posible tramitar un juicio ante el Tribunal Electoral, pero ya por la cercanía en la que estamos, pues es un poco complicado. De cualquier manera, también, como señaló María, en la página del IFE y en el propio IFETEL puedes llamar por teléfono para explicar cualquier caso en particular. Lo que sí es un hecho es que el voto es intransferible. No puedes transferírselo a nadie, no puedes decir, aquí está una carta poder para que alguien vaya. Hay desafortunadamente en ocasiones gente que por desgracia está enferma, por ejemplo, que no puede salir de su casa, pero el voto es intransferible. Tienes que ir tú personalmente, tienes que votar en la secrecía del lugar en donde estás, en el momento que llegas a estas cortinas y te introduces. No debes consultar a nadie por quién votar, es una decisión personal. O sea, sin credencial no se puede votar. Desafortunadamente no. Así, directito. Perfecto. Otra muy interesante que a mí me incumbe porque viajo mucho, o de repente gente de negocios. ¿A qué hora se abren y se cierran las casillas? Abren a las 8 de la mañana, a veces se tardan un poquito más, 8 y media deben estar abiertas más del 90% de las casillas, cierran a las 6 de la tarde a menos que haya cola. Si a las 6 de la tarde hay gente en la fila, toda la gente que está en la fila tiene garantizado que va a votar. Y una cosa que tenemos que estar conscientes todos los mexicanos, hay una boleta para cada uno de los empadronados. Salvo en casillas especiales, en nuestra casilla no se pueden acabar las boletas. Yo recomendaría que fueran temprano. Entre otras cosas porque es la final de la Eurocopa. Sí, aunque aunque parezca broma, es bien importante, ¿no? Sí. Porque dura 3-4 horas un partido y te puede quitar la posibilidad de ir a votar, ¿no? Claro. Entre más temprano, mejor. Así es. Ahora, ¿cómo podemos votar si estamos en otra ciudad? Muy importante. Bueno, como ya se señalaba, habrá alrededor de 900 casillas especiales. Hay gente que por alguna razón ese día está vacacionando o se encuentra en un viaje de negocios o está en tránsito. Si tú entras a la página del IFE, también hay una sección especial que dice casillas especiales. Yo te recomiendo que si ya sabes en dónde vas a estar, entres a esta página. Por ejemplo, si vas a estar en el estado de Querétaro y eres de Chihuahua, pues de una vez identifica dónde está. Lo que decía María es importante. Estas casillas tienen 750 boletas y se acaban muy
pronto. Sobre todo se acaban en las zonas fronterizas, en la zona de frontera, con mucha frecuencia la gente que vive, mexicanos que viven en los Estados Unidos y que no se inscribieron para votar desde el extranjero, cruzan a territorio mexicano y el mismo asunto. Normalmente la gente, sobre todo la gente que está acostumbrada a votar, quizá la gente joven que será su primera ocasión, podrá aprender mucho de sus padres y de sus abuelos. Lo primero que hacen ese día es votar. Entonces, en el caso de las casillas especiales que habrá en aeropuertos, en terminales de autobuses y en los espacios que ya he señalado que se pueden encontrar en la página del IFE, el consejo a la gente es decirle, vaya temprano, porque por desgracia, Galilea, Alan, pasa una cosa que a la gente la irrita mucho y yo la entiendo, pero nosotros no podemos dar más de 750 boletas por cuestiones de controles, eso es lo que está establecido. Llega la gente, María, un poquito más tarde, dice, ya no hay boletas, ¿por qué no hay boletas? Bueno, por eso ahora estamos diciendo con mucho tiempo, si no vas a estar en tu circunscripción y en tu sección electoral, averigua con tiempo dónde va a estar, trata de llegar temprano, porque como tú habrá mucha gente, y ahora creo que para esta elección coincidirán conmigo, pues hay tanto interés, porque lo mejor es que nadie se quede sin votar y que si alguna casilla especial no la encuentra, pues tengan alternativas para poder hacerlo. Se vayan previniendo. Exacto, exacto. Y esta semana es ideal para hacerlo. Tenemos tiempo y se puede hacer a través de estos medios. Esta ya es un poco más general. ¿Cómo se integran las casillas? ¿Quiénes son los observadores electorales? ¿Los representantes del partido? ¿Cómo se escogen? ¿Cuántos hay? Creo que vale la pena decir que todos los funcionarios de casilla son nuestros vecinos. A través de un sorteo salieron cerca de 10 millones de mexicanos. De ellos fuimos a tocar puerta por puerta. Se capacitaron 2,5 millones de mexicanos, cuando en realidad necesitamos solamente 1 millón. Es importante, nuestras elecciones las cuidan nuestros vecinos. Esa es la parte en que neurálgicamente nuestra elección es ciudadana. Este año, este proceso electoral, tenemos la suerte de tener un gran número de representantes de partido. Ya tenemos más de 2 millones de representantes registrados. Casi el 99.9% de las casillas, todas tendrán al menos un representante y la gran mayoría, más del 90%, representantes de 2 fuerzas políticas distintas. Perfecto. Entonces, los ciudadanos cuidan nuestros votos y representantes de los diferentes partidos cuidan a los funcionarios para que todo se haga bien y ustedes tengan la certeza y la confianza de que se van a hacer las cosas bien hechas, bien contadas, muy bien revisadas. Muy bien. Muy bien. Siguiente pregunta. Las personas débiles visuales, ¿cómo pueden votar? Bueno, el IFE tiene considerado la posibilidad de tener boletas en lenguaje braille. Como ustedes saben, ese es el lenguaje donde los débiles visuales o la gente que tiene esa discapacidad puede participar. Solo en el caso de que la persona por alguna razón no conociera ese lenguaje, entonces el presidente de la casilla puede auxiliarlo para que, por ejemplo, en este caso algún familiar, alguna gente que sea de su confianza pueda ayudarle. Normalmente la gente que tiene este tipo de discapacidad sabe leer las boletas braille y esa es una manera de poder hacerlo. También, si me permiten decirlo, porque ahora que estuvo María hace algunos días en otro programa de Televisa, esto yo lo he escuchado en muchos lugares, también decirle a la gente de la tercera edad, a los adultos mayores, que ellos tienen prioridad cuando llegan a la casilla. Eso creo que es importante. Me decía mi suegra muy oriente el otro día, yo si llego, me tienen que atender, porque yo soy de la tercera, le dije, sí, tiene usted razón, tenemos que darle esa prioridad. También a la gente que viniera en sillas de ruedas o que viniera en estas condiciones, evidentemente. Los mexicanos somos muy comedidos, independientemente de que esté establecido así, normalmente somos generosos con la gente, dar el lugar, y obviamente esto es importante. Sí, no, claro, muy bien, perfecto. Esta pregunta, no sé, ¿qué credencial es válida para votar? Pues la credencial del IFE. La credencial del IFE, pero solo si la cambiaron. Las credenciales 03 sí perdieron validez. La campaña del IFE fue muy exitosa, la gran mayoría de la gente asistimos a cambiarla, pero si por alguna razón ustedes no fueron y su credencial es 03 y están en la República Mexicana, sí no podrán votar. Me gustaría regresar a las casillas especiales. Creo que hay una cosa que es dos cosas importantes. Si están cerca de su casilla, no vayan a una casilla especial porque les da un poquitín de flojera o porque les queda más cómodo, porque sí le están quitando la posibilidad de votar a otra persona. Si se acabaron las boletas, llamen
a IFETEL, porque sí les podemos el propio domingo informar en qué otra casilla cercana todavía hay boletas para que lleguen y alcancen a votar. Ah, eso qué interesante. Muy bien. Siguiente pregunta, ¿cómo pueden votar los mexicanos que viven en el extranjero? A ver, esa es mi pata de Esa palo, es tuya. porque Esa es tuya. ese es el tema al que he dedicado mucho tiempo. Sí. A ver, quiero decirles que la Constitución establece que los mexicanos que viven en el extranjero pueden votar siempre y cuando se hayan inscrito en un padrón especial. Esta inscripción fue hasta el 15 de enero. Tenemos ahora 59,000 mexicanos que se inscribieron, increíble, de 104 países del mundo. Ah, caray. De este porcentaje, 77% viven en los Estados Unidos. Ya hemos recibido al día de hoy 35,000 paquetes postales, ya hay 35,000 boletas que están resguardadas por el ejército. Estamos esperando, por cierto, yo aprovecho para, si nos están viendo en otras partes, para que la gente que vive en el extranjero envíe a lo inmediato su boleta. Vamos a aceptar estas boletas hasta el 30 de junio a las 8 de la mañana. A esa hora hacemos un corte. Estas boletas se van a contar en el Tecnológico de Monterrey el domingo. Y bueno, de esos 59,000 votos esperamos que llegue un número importante. Quien vive en el extranjero y no se haya inscrito, por desgracia, no va a poder votar porque hay un padrón previo establecido. Pero bueno, ha sido realmente una respuesta bien interesante y 104 países del mundo. Pues nos movemos los mexicanos en todas partes. Se ve que hay interés, como bien decían ustedes, en estas votaciones, ¿no? Exactamente. ¿Cómo debo votar? Si tacho 2 o 3 partidos, ¿es válido mi voto? Solo si el candidato es el mismo. Creo que la forma más sencilla de decirlo es, los mexicanos y casi todo el mundo vota de una de dos maneras. Escoge partido o escoge candidato. Si escogen partido es la forma más sencilla, un partido, se acabó. De acuerdo. Si escogen candidato y van a votar cuando aparece en más de un recuadro, sí pongan mucha atención que estén cruzando el mismo nombre, De acuerdo. porque si no, no puede ser válido. En el caso de presidencial, PAN y PANAL van sin coalición, nada más hay que tachar uno, Josefina Vázquez Mota, Gabriel Cuadri. En el caso PRI Verde, Enrique Peña Nieto, puedo tachar uno o los dos, cualquiera de los dos. De acuerdo. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, PRD, Movimiento Ciudadano y PT, puedo tachar uno, puedo tachar dos o puedo tachar los tres. Para el candidato siempre contará como un solo voto, un voto a una persona, y cuando hay más de un partido se reparten los votos entre los partidos en los distritos. Los funcionarios de casilla van a hacer montoncitos y contar votos sin mayor complicación. Increíble. Aquí nada más decir una cosa adicional a lo que María ya explicó, creo que muy claramente. La gente nos pregunta mucho, bueno, ¿y por qué puedo votar por varios partidos que están con el mismo candidato? Porque a diferencia de otros procesos electorales, ahora tú vas a poder determinar si quieres votar por un partido en específico, porque del número de votos que obtenga ese partido depende los recursos que va a obtener para el próximo proceso electoral y también su registro. Entonces, a mí me parece un buen sistema porque permite que tú como ciudadano escojas qué partidos quieres que permanezcan o cuáles tú consideras que no deberían. Exacto, entonces es una decisión bien importante y bueno, yo creo que María lo ha explicado muy bien. Sí, muy bien. Siguiente pregunta, ¿por qué el IFE no usa medios electrónicos para votar? Porque la desconfianza en nuestro país todavía es demasiado grande. Hay quienes lo hemos impulsado, hay otros consejeros que todavía no les gusta. Yo espero que pronto lo hagamos. Creo que nos podría ahorrar mucho, pero hay que ir generando la confianza entre los partidos y necesariamente tendría que haber algunas reformas de ley o por lo menos de reglamento. Hasta hoy solamente boletas, inclusive el padrón está todo en cuadernillos, el padrón también está impreso. En el único caso en el que hay padrón en una laptop es en las casillas especiales, porque tienen que tener los 79 millones, poquito más de 79 millones de mexicanos y mexicanas que están en la lista nominal. Perfecto, ahí está. ¿Qué trabajo? ¿Cómo garantizar que el voto sea secreto? A ver, esto creo que es muy importante. Nadie puede saber por quién votaste por una razón muy sencilla. Cuando tú llegas a la casilla y entras a la urna y estás enfrente de tu voto, pues no hay nadie, estás tú solo. Es un ejercicio íntimo, secreto, debes dedicar tiempo. Yo he estado reiterando que hay que leer la boleta que vamos a votar,
Porque a veces en ocasiones por la prisa Sí. que te está esperando alguien afuera, no, tómate tu tiempo, ve con cuidado por quién vas a votar. Nadie se va a enterar porque tú lo que vas a hacer después de que votas es que vas a doblar tu papelito, lo vas a meter en la urna correspondiente y no hay manera que nadie se entere. Es muy importante, y aquí yo reitero en este espacio tan importante, que la gente no venda su voto, que la gente no se permita la coacción. El voto es libre. Cada quien debe votar por el partido político, por el candidato que considere. No debe dejarse influenciar. Por supuesto, se vale platicar con la familia, con los amigos, tener un debate interno para ver cómo vamos a votar en la familia. Pero ustedes saben que en las propias familias, y María lo sabe bien, todos votamos de acuerdo a lo que consideramos. Entonces, en ese sentido, el voto es secreto. Nadie sabrá por quién votaste. Obviamente, lo que el IFE sí hace es, cuando llegas y te registras, pues te ponemos tu huella para que para que no exista duda de que no podrás votar otra vez, y también para saber cuánta gente votó, pero el sentido del voto es secreto. Lo que la gente tiene que convencerse es que es libre. El IFE se encarga de, y ha generado unas mamparas en el que inclusive hay hasta cortinita. Tanto Paco como yo hemos tenido la oportunidad de ser observadores en otros países. Yo creo que las mamparas del IFE son las que más garantizan la secrecía del voto. Ahí adentro, no importa que yo le haya prometido a mi papá por quién voy a votar, no importa que alguien me haya prometido que me va a dar algo, hay que tener la certeza de que somos hombres y mujeres libres y podemos votar por quien quiera, y nadie nos está viendo y nadie nos podrá decir, ya te caché. Nadie. Y muy importante, como dice Francisco, dedicarle el tiempo necesario. Claro. Al voto. Leer bien las cosas. Sí. Exacto. ¿En qué caso el voto puede ser anulado? Hay varias causas de nulidad. Por ejemplo, si tú decides tu boleta tacharla completamente, pues esa boleta ya el voto no va para nadie, esa es una posibilidad. Si tú decides dejarla totalmente en blanco, si no la tocas y nada más la doblas, pues también es un voto que no será considerado de esa manera. Existe también la posibilidad de que en la categoría de candidatos no registrados tú pongas un nombre. En los viejos tiempos se repetía mucho el nombre de Cantinflas, yo me acuerdo que me platicaban que ponía mucho la gente a Cantinflas. Se pone en la categoría de candidatos no registrados los nombres que ahí aparezcan, pero esos no computan para los partidos. También hay gente que decide poner mensajes genéricos en algún sentido o en otro sin señalar cuál es su voluntad. El voto, para que cuente, debe tener claro por qué partido votaste y por qué candidato. Yo lo que le recomiendo a la gente es que aproveche la oportunidad para expresarse a favor de alguien. Hay gente que decide abstenerse, hay gente que decide anular su voto, es respetable, pero lo que nos sirve es escoger entre las 7 opciones políticas, porque para eso hacemos todo este gran esfuerzo, para que la gente escoja a sus gobernantes. Qué increíble. ¿Quién cuenta los votos? Los mismos funcionarios de casilla. Tiene 2 etapas. El propio domingo los funcionarios de casilla cuentan los votos, ya dijimos nuestros vecinos, elegidos entre al azar, en presencia de los representantes de los partidos, que también ya dijimos, en todas las casillas va a haber al menos de un partido y en muchísimos más de 2. Hay algunos que llegan a haber hasta 7. ¿Sí? Ellos cuentan los votos, hacen el paquete electoral el propio domingo y no se pueden ir a su casa hasta que no acaben y no entreguen el paquete. Eso es muy importante. Se resguardan con el ejército y el miércoles en las oficinas distritales, recordemos que tenemos 300 distritos en nuestro país, se cuentan todos los paquetes, se revisan las actas donde no hay duda, donde quedaron muy bien hechecitas, donde está claro, simplemente se cuentan, donde hay alguna duda porque no fue muy claro al llenarse el acta en la casilla el domingo, cuando hay una diferencia de menos de 1%, ahí en el distrito se puede abrir ese paquete otra vez en presencia de los funcionarios electorales, aquí ya no funcionarios de casilla, aquí ya gente que trabaja en el IFE de tiempo completo, representantes de los partidos, que todos inclusive tienen cierto entrenamiento legal por lo menos, y delante de todos ellos se vuelve a contar en el famoso eslogan que hace 6 años escuchamos, voto por voto, y si se necesita, casilla por casilla. Se hace un acta complementaria de lo que resulte y al final se suma
suman todos en los distritos. Perfecto, María. Clarísimo. Muchas gracias, María Francisco. Todavía tenemos muchas preguntas, Miala. Sí, recuerden que la consejera María Marván y el consejero Francisco Guerrero continúan con nosotros, así que si tiene más dudas sobre esta votación del próximo domingo, llámenos 5166-6620 o al 01800-696-4393 o en nuestras redes sociales que las está viendo en pantalla en este momento. De verdad que sus preguntas son sumamente interesantes e importantes. En un momento más, regresamos. Al sabor del... Los tejeros, adelante, señores. Y es muchas preguntas, muchas dudas que todavía tenemos. Se encuentra con nosotros Francisco Guerrero, María Marván, pues por supuesto resolviendo todas estas dudas. Y fíjense, nos llama Rocío Hernández, que también pregunta, ¿cómo puedo saber que no existe fraude? A ver, esa es una pregunta muy importante y qué bueno que la hacen directa. Decía María hace rato cuántos millones de personas participan. Vamos a dejarlo en 3 millones de personas que están involucradas en el proceso. Sumemos adicionalmente 30,000 observadores nacionales y alrededor de 900 observadores internacionales. Sería imposible que más de 3 millones de personas se pusieran de acuerdo entre todas para determinar un resultado. Primera situación. Segunda situación que María también explicaba. Quienes cuentan los votos somos nosotros mismos, son los ciudadanos. Pero además el IFE tiene una gran cantidad de controles, desde el tipo de boleta, la boleta es infalsificable, la tinta indeleble, que el día que se las pongas van a dar cuenta que así te la quieras lavar con todo, no se te va a quitar. Sí. Hay ahora además una gran participación de la gente, nosotros estamos muy entusiasmados, sobre todo con mucha gente joven que en estos últimos meses se ha incorporado al proceso democrático. Entonces son tantos los controles y tantas las personas que participan que evidentemente un fraude generalizado es imposible. Yo lo que le hago un llamado a la gente es que si durante el día de la jornada percibe que hay alguna conducta impropia, si se da cuenta que hay algo que huele mal, algo que no es adecuado, hay muchos medios, el IFE es uno de ellos, el IFE todas las quejas y denuncias que recibe las canalizará y explicarle a la gente que la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, esta fiscalía se dedica a perseguir a estos ciudadanos que toman esta decisión de actuar de manera ilegal, pero decir también que conforme ha venido avanzando el modelo democrático, la gente sabe que su voto vale. Y bueno, pues a mí lo que me da más confianza de todo es que sé que son mis ciudadanos los que están participando, son ellos los que cuentan los votos, así que un fraude generalizado es imposible y las denuncias que se llegaran a presentar, pues yo hago una invitación a la gente a que las presente de inmediato para que esto pueda atenderse. Increíble. Hay otras, y muchos nos han hablado acerca de la anulación del voto y más que nada con la cuestión del insulto. ¿Qué podemos decirles, María? Yo diría, primero una cosa, votar es un acto de civismo, no veo la necesidad de poner ahí un insulto. Esa es la primera, existen, ¿sí? Si nosotros escogemos a un candidato y además ponemos un insulto, la verdad lo que estamos haciendo es arriesgar nuestro propio voto, porque será a juicio del presidente de casilla determinar si claramente podemos entender cuál fue la preferencia de este mexicano o de esta mexicana. Primera recomendación, no insulten. Digan claramente por quién quieren votar. Si ya fueron a la casilla, quiere decir que les interesa la política, quiere decir que quieren escoger a alguien. No se arriesguen a que su voto no sea contado, que es una preocupación que tenemos todos los mexicanos. Ya si insisten en poner insultos, lo están dejando a juicio del presidente de casilla, que diga, no, mira, claramente aquí dice que este sí le gusta y este otro o esta otra no le gusta. Eso genera muchas discusiones en las casillas y probablemente después en los distritos. ¿Puede valer su voto así? Sí puede, pero se están arriesgando a que el funcionario de casilla diga, esto no lo contamos. De acuerdo. Sin lugar a dudas. Más claro ni el agua, perfecto. Muchas gracias. Nos preguntan, soy de Mérida, ¿es verdad que en algunos estados se marcarán los 2 pulgares, uno para elecciones estatales y el otro para las federales? ¿Tengo que hacer 2 filas? Hay que recordarle a la gente que tenemos en esta ocasión 16 elecciones concurrentes, elecciones que se llevan a cabo en las entidades federativas. Esto genera que no solamente habrá elecciones federales, sino habrá elecciones en procesos locales. El IFE tiene
convenios establecidos con varios institutos locales. En muchas ocasiones, casi siempre, las casillas están todas juntas, llegas, haces una sola cola, te entregan ahí todas tus boletas, pero podrá haber casos en donde no necesariamente suceda así. Yo ahí lo que recomiendo es que simplemente entren a las páginas de internet de cada uno de los institutos locales. Normalmente en el caso de la tinta indeleble lo hacemos de manera conjunta, pues para no ocasionarlo dos veces, pero dependerá de cada legislación local. En el caso de la persona que nos está hablando del estado de Yucatán, sabemos que hay elección para gobernador, pero también, como siempre, lo mejor es hablar y preguntar para tener claridad. Lo que sí es un hecho es que, por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, los que vivimos en la Ciudad de México, pues habremos de votar para presidente, para senador, para diputado, esos son los 3 cargos federales, pero también habremos de votar para jefe de gobierno, para jefes delegacionales y para diputados a la Asamblea de Representantes. Entonces ahí son 6, depende de cada entidad en la que tú vivas. En Jalisco hace 6 años sí marcaban los 2 dedos, las casillas estaban en un mismo local, pero eran 2 mesas separadas y sí marcaban los 2 dedos. En el DF nada más se marca uno. Depende mucho de la entidad. Muy bien. ¿A qué hora vamos a saber quién ganó? A ver, esa es una pregunta bien interesante y voy a tratar de ser muy rápido para que tengamos la ruta crítica, como se le llama normalmente. A las 6 de la tarde los mexicanos habrán terminado de votar, salvo en aquellas casillas donde todavía exista una cola y la gente esté formada. Después de esa hora empezará un proceso que se dará entre las 6 y las 8, donde por la diferencia de usos horarios, como ustedes saben, hay una parte de México que tiene un horario distinto. A partir de las 8 comienza el programa de resultados electorales preliminares. Este programa es un vaciado de información. El IFE lo único que hace es recolectar la información y tú vas a ir viendo en tu computadora cómo va avanzando la votación para los cargos correspondientes. Las empresas, seguramente las empresas de televisión, las empresas encuestadoras de diarios, de la prensa, empezarán a sacar sus conteos rápidos y sus encuestas de salida. Eso ya es responsabilidad de cada una de ellas. Y el IFE, a las 11:45 de la noche, el presidente del Instituto Federal Electoral dará a conocer un conteo rápido que hace el IFE, que es una estimación muy cercana de quién será el triunfador. Entonces, a esa hora la gente sabrá cuál es la diferencia con el 2006, que esta es una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia. En el 2006 también se hizo un conteo rápido, solamente que el presidente del instituto tenía una disposición legal que le impedía dar el resultado si era muy poca la diferencia. Aquí, sea cual sea la diferencia, así haya un empate, el presidente del IFE va a decir, este es el resultado de nuestro conteo rápido, y la gente se podrá ir a dormir a esa hora con tranquilidad. 11:45 a las 11 de la noche del domingo. Así es. Los resultados ya oficiales finales se dan hasta el siguiente domingo, porque viene un proceso que el miércoles se hacen recuentos en los consejos distritales, luego el domingo siguiente se dan los resultados, pero digamos que para efectos prácticos, el domingo en la noche este conteo rápido facilitará que la gente tenga esta estimación, exactamente como decía, la tendencia de la votación. De acuerdo. Otra cosa que es importante, al día siguiente a las 8 de la noche, el IFE va a subir el 100% de las actas escaneadas en una fotografía a internet, de tal manera que a Rocío, que le preocupaba el fraude, ella va a poder ir a donde votó y decir, mira, quedaron así, anotar, y a las 8 de la noche ver que lo que ella vio en la puerta de su casilla es lo que está viendo a través de computadora en el PREP y coincide. Increíble. Perfecto. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Alguna...? 2-3 minutitos. A ver, sí, yo quisiera hacer una reflexión general y hacer una invitación al público que nos está escuchando. Lo primero, es muy importante para el país que la gente salga a votar. Votar es un derecho y es una obligación. Es lo que nos hace un país democrático. La gran maravilla de las votaciones es que a través de un voto podemos dirimir nuestras diferencias, aquello en lo que no estamos de acuerdo. Porque obviamente en México hay varios partidos, hay varios candidatos y candidatas. Hacerlo en paz es muy importante. Hacerlo temprano es muy importante. Ya decía María que es futbolera. Yo lo estoy haciendo un programa que yo le voy a las Chivas. Ella le va a la América. Entonces ya con eso ya medio equilibramos un poco la situación para que las tendencias se equiparen. Para que vean que somos plurales. Así es, hasta en el IF somos plurales. Decir que votar temprano siempre es importante, pero también si por alguna razón se te hace un poquito tarde,
preséntate. Decir que es un día muy importante para México, es un día cívico. Como bien decía María, pues es un momento de demostrar que queremos que el país cambie. Y no dejar de votar, recordar, como decíamos hace un momento, no hay precio que compre tu libertad. En la mampara eres libre, votas en secreto y el IFE te garantiza que nadie va a ver cómo votaste en la mampara. Doblas tu voto, lo depositas y confías no en el IFE. No en el IFE, por supuesto hay que confiar en el IFE, en 1 millón de mexicanos que aceptaron donar su domingo con toda generosidad para contar tu voto. Son tus vecinos los que cuentan tu voto. Entonces salir a votar con tranquilidad y sin miedos. Y sin miedo, Así y con es. seguridad y respeto. Oigan, pues de verdad que les queremos agradecer de corazón. Todas las preguntas que les hicimos más claras no pudieron haberlas respondido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. María Marván. Muchas gracias. Y por supuesto a Francisco Guerrero, consejeros del IFE. Perfectamente bien explicado. Hay otras gracias. preguntas, por supuesto, que se quedaron en el tintero, pero es lógico, ¿no? Eran demasiadas y muchísimas gracias a ustedes por su participación, ¿no? Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos Vamos a un próximo corte, por domingo. supuesto. Muchas gracias a los consejeros. Y nosotros vamos a un desayuno con Erika Buenfil. Y usted no se lo puede perder. Además,